Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Ganó Matthew Fitzpatrick, se repitió la historia y volvió a ganar en el The Country Club, en ya territorio absolutamente mítico y soñado y legendario para el jugador inglés. Ganó allí el US Amateur en 2013 y ha vuelto a ganar en una jornada dominical de US Open realmente muy bonita, salvo porque a nosotros, pues evidentemente se nos torció todo con Jon Rahm y una actuación que nos dejó a todos fríos y sorprendidos, sobre todo, ¿no? Porque no se esperaba después de ese magnífico US Open que había completado el jugador de Barrica hasta la tercera jornada. Bueno, que vamos a hablarle de todo, del US Open, de todos los detalles que pasaron en el The Country Club, del campo, le vamos a hablar mucho, y también algunos detalles, por supuesto, porque sigue habiendo información acerca del Leaf Golf. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional desde Brookline, desde Boston, Estados Unidos. David Durán. ¿Podrías bajar un poquito el tono de la voz? Es que nos tienen que escuchar. Importante que nos escuchen. Me parece bien, hay que entrar ahí, hay que entrar ahí, ese tono radiofónico, pim, pam, pero es que te recuerdo que seguimos en la casa que hemos alquilado. La Casa de la Pradera. La Casa de la Pradera, y esto tiene... una sonoridad terrible, ¿verdad? Unas paredes de auténtico papel. O sea, el del vecino de arriba o el de al lado van andando por el pasillo y literalmente parece que van andando por tu pasillo. Sí, es completamente cierto. Y además, oye, son las 8, poco más de las 8 de la mañana aquí en Estados Unidos, cuando estamos grabando esto. Por o sea eso, que... sí, si no te importa... Bueno, vamos a hablar más bajito. Porque he visto a algunos de los vecinos y, oye... Mejor no enfadarlos. Si se ponen un poco así nerviosos, igual tenemos un problemilla. Bueno, pues entenderán entonces el tono un poco más pausado y calmado de esta bola provisional. Pero 20 de junio acabó el US Open. Bueno, en nuestro caso David está muy marcado por esa última jornada de Jon Rahm, aunque hay que analizarlo todo, hay que analizar todo su torneo y todas las cosas, pero a bote pronto una valoración, David, de esa victoria de Matthew Fitzpatrick, pues la verdad es que podría ser algo así como que el que la sigue la consigue, ¿no? Bueno, lo primero, antes de nada, ¿cuántas veces hemos dicho en este podcast, sobre todo en este podcast, más que escrito, fíjate, pero también. ¿Cuántas veces hemos ¿cuántas veces hemos escrito en la página, ¿no? En Ten Golf? ¿Y cuántas veces hemos dicho en este podcast, en bola provisional? ¿Cuántas veces hemos expresado nuestras dudas, ¿no? Cierto escepticismo acerca de la talla de crack mundial de Matthew Fitzpatrick? Correcto. ¿Y cuántas veces también hay que decirlo, hombre, en los últimos tiempos sobre todo, incluso hemos pedido perdón, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hemos pedido perdón más por Fitzpatrick que a nuestros padres, o sea, para que se hagan una idea. No, y entonces lo que tiene gracia es que el propio Fitzpatrick ayer en la rueda de prensa del ganador confirmó que esto no es que nos pasa a nosotros, sino que le pasa a todo el mundo y que incluso le pasa un poco a él. Y hacía una analogía muy muy bonita en el fondo, porque un periodista británico le dijo: Matthew, háblanos de Sheffield, ¿no? Sheffield, que es su ciudad, ¿no? Donde él creció, es una ciudad verdaderamente fea, de las más feas de Inglaterra. Como confirmó el propio Fitzpatrick, que dijo: pero yo estoy muy orgulloso de Sheffield, ¿cómo se dice? Sheffield, ¿no? Yo creo que Sheffield, sí. De Sheffield. Y ya haciendo esa analogía que decía, más o menos literalmente decía el inglés: mira, me da la sensación de que a mí se me da el mismo trato que a Sheffield, no, que al equipo de fútbol, al Sheffield United. Al Sheffield United. Es decir, nadie espera que lo haga bien, nadie espera que tenga éxito, pero aquí estoy, he ganado un Major, ¿no? Sí.
fíjate, ¿no? O sea, si él lo tiene interiorizado este tema, ¿no? O sea, sí. que no éramos solo nosotros, ¿no? Sí. Si te sirve de consuelo, debe ser que... No, es que es verdad, es un jugador que te empuja un poco a pensar en eso, porque le ves y dices, a ver, crack. Claro, no le ves el poderío de otros, ¿no? Claro, no le ves esa distancia, no le ves esos hierros altos, no le ves esa capacidad para generar verdis. Y luego hay que quedarse con que comete muy pocos fallos. Es un jugador de un swing muy repetitivo y esa es la base así ha ganado el US Open. El US Open es su grandeza, ¿no? El US Open lo ha ganado porque ha fallado menos que nadie, sobre todo y especialmente en la ronda final, en ese domingo, en el que cogió 17-18 greens, que es una auténtica barbaridad en el US Open. De hecho, en los últimos 30 años solo ha ocurrido 3 veces. Esta es la tercera vez que ocurre. Las otras 2 fueron Nick Faldo en el Masters y Bruce Koepka en el US Open de 2017 en Erin Hills, que es que Erin Hills no tiene nada que ver con el de Country Club, y el Masters de Augusta, el Augusta National, no tiene nada que ver con The Country Club. Yo creo que tiene todavía más mérito coger 17-18 greens en este campo. Sí, mucho más mérito. Y fíjate, si el año pasado siempre hay alguna serie de detalles técnicos, iba a decir, golfísticos, ¿no? Sí. Más propiamente golfísticos, que quedan en el recuerdo como la clave, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, así consigo explicarme, hombre, hijo mío, despierta. No, en este sentido, ibas perfectamente. Todos recordamos los 2 putts finales de John en Torrey Pines, ¿no? Correcto, o sea, 17 y 18. Cuando uno piensa en la victoria de John en Torrey Pines, dice, es lo primero, ¿no?, que se le viene a la cabeza, ¿no? Como acaba con 2 birdies, era el primer jugador de la historia, además, si no me equivoco, que acababa con 2 birdies el domingo del US Open para ganarlo, ¿no? Bueno, pues en el caso de Fitzpatrick va a quedar en el increíble recital de hierros que dan la parte final. Sí. Y que sin duda alguna le proporcionan el triunfo, pero sin duda alguna. El golpe que pega en el 15 es el hierro es espectacular. Ahí hay muchos metros. Por si alguien lo vio por televisión y está un poco despistado, ahí podría tener perfectamente Fitzpatrick 200 metros, 190. Sí. Y pega un hierro 5, ¿eh? Ahora hablaremos también de eso de Fitzpatrick, ¿no? Y de lo fuerte que le está pegando a la bola. En el 16 pega un gran tiro, en el 17 pega un gran tiro y luego el 18, ¿no? El 18 pega el golpe de su vida. Golpe de su vida, que más o menos él vino a reconocer, ¿no? Que sí, que había sido el golpe de su vida. Recordemos, se va al búnker desde el tee. El búnker de la izquierda de la calle 18. Y además se le queda muy fea porque tiene un talud muy prominente delante de la bola. Y tiene que sacarse una pelota al fade, bueno, que más que fade es slice ya, ¿no? De la curva que tuvo que hacer esa bola. Un fade, vamos, sí. un fade pronunciado. Un fade pronunciado, sí. Desde la arena, jugándote el US Open. Sí, es un tirazo, es un golpe de los que valen, un grande. Y que se recordará, David, se recordará como el golpe clave de ese US Open, ¿no? Igual que se hablaba del hoyo 17 de Ouimet, del tal, de todo. Siempre hay los grandes están definidos por un tiro, ¿no? Y ese es el tiro que define el US Open de Fitzpatrick. Sí, absolutamente. Igual que esos 2 putts los hemos visto repetidos de John infinidad de veces, ¿no? Para resumir su victoria, pues en este caso saldrá el disparo en el 18. Y después metió 2 putts también muy buenos. Bueno, sí. Que es el del 13, que es una locura, es una absoluta locura, ese putt de Verdi de 15 metros, que lo celebra como no se ha visto a Fitzpatrick celebrar algo en su vida. Y después, evidentemente, el putt del 15, que ya es un putt, hombre, que de 5 metros se puede meter, pero es que es un putt clave, porque además es cuando se pone líder en solitario. Se combina ese Verdi de Fitzpatrick con el bogey de Zalatoris y es cuando prácticamente pues no se decide, pero casi, ¿no? El US Open. Hablabas de la distancia, David, de Fitzpatrick, ¿no? Que es interesante, porque hemos hablado de todo, ¿no? De sus hierros, hemos hablado del putt, hemos hablado de tal, pero hay que ver la distancia de Chambó, ¿no? O sea, perdón, de Chambó, de Fitzpatrick. De Fitzpatrick. Chambó sí que la vemos ahora también. De Fitzpatrick comparado con toda la que se lió en su día con el tema de Chambó. Es que mi cabeza claramente va más rápido que mis palabras. Entonces, lo he resumido en de Chambó, pero... Bueno, sí, lo vamos a contar en Ten Golf al detalle, pero sí, sí, es significativo, ¿no? Es significativo. Simplemente recordar que Fitzpatrick, bueno, pues que levantó alguna ampolla, un comentario que hizo cuando estaba el boom de Chambó, ¿no? Diciendo o expresando
su opinión de que él creía que el ganar distancia no era una habilidad, ¿no? A partir de ahí, pues hay algunas moralejas y algunas curiosidades que las podrán leer en Ten Golf, porque les vamos a hacer una historia. Para no hacernos auto-spoilers, vamos. Exactamente, para que ustedes lo vean en Ten Golf perfectamente. Ese artículo sobre la distancia y Matthew Fitzpatrick. Ya como curiosidad, esto es una tontería muy gorda, David, pero creo que hasta físicamente Matthew Fitzpatrick le pega a ganar en The Country Club. No sé, tiene hasta un cierto parecido a Francis Ouimet. O sea, a mí me recuerda así, con la cara alargada, así como un poco cara de niño. Claro, que Ouimet ganó siendo muy pequeño aquí, son las imágenes que se guardan, ¿no? Pero, no sé, me parece, tiene cara de golfista antiguo, Fitzpatrick también. No sé, como que pega, que gane aquí, no Bruce Koepka, ¿no? O de Chambó. Pega más un golfista de ese tipo. Has dicho futbolista y te ha entendido todo el mundo, ¿eh? He dicho futbolista, sí. He dicho que era al principio de futbolista, pero vamos, Esto es un no parar. Esto es un gaje del oficio de si es un buen futbolista. Aparte que esto es así. Que uno ve a un buen arquitecto y dice que buen futbolista. Buen futbolista, ¿no? Sí. Exacto. Así que, bueno, que no sí, sé, es verdad. Sí, tiene un poco imagen de jugador antiguo, ¿no? Sí le puede pegar la foto en sepia. Sí, exacto. Y unos pantalones bombachos y una gorra así al uso de la época, ¿no? Bueno, lo saben todos, ¿no? Esto es absurdo, pero bueno, simplemente situarles que Fitzpatrick pues ganó con un golpe de ventaja sobre Zalatoris. Hay que ver Zalatoris otra vez peleando por un grande. Ha jugado 9 grandes, Will Zalatoris, y en 3, en un 30%, ha quedado segundo. Es una cosa increíble. Sí, y en uno saliendo un desempate y en otro ayer que no sale de milagro. Bueno, que tuvo pat para salir al desempate. Tuvo el pat en el 18 para salir al desempate. Bueno, lo de Zalatoris es de locos. Sí, pero yo, sinceramente, o sea, no veo ninguna maldición ahí. Lo que veo es todo lo contrario. O sea, si no se hace la lectura en positivo, es que uno ya está mal. Mal ya. De la cabeza. Está mal de la cabeza. No, hombre, es un jugador que va a ganar. Vamos, si no es mañana, ganará pasado mañana. Bueno, no sé si va a ganar, pero que tiene algo especial en la semana de los grandes. Y cuando un jugador porque esto además no ocurrió solo en una temporada, son ya 3 temporadas donde él está asomando la cabeza en los grandes. Es decir, ya no es casualidad, algo tiene Will Zalatoris que no tienen los demás. Esto es muy sencillo, porque no es tremendamente mejor que los demás o que los otros 25 mejores del mundo, ¿no? Porque él está ahí por méritos propios entre los 25 o 30 mejores del mundo. Pero él tiene algo que no tienen otros muchos. En las grandes citas y tiene una regularidad que es impresionante. Mira, estaba yo haciendo ahora mismo una analogía en mi cabeza y rápidamente me he ido a mirar los datos por hablar con conocimiento de causa. No sé si tú tienes esa misma impresión que yo, pero me recuerda Will Zalatoris a los inicios de Jason Day. Un jugador en el que de repente en los grandes lo hacía muy bien, en todos los grandes, y efectivamente lo estoy mirando aquí, y en el segundo grande que juega, que es un PGA Champions, ya queda 10º. En el tercero queda segundo en el Masters. En el cuarto queda segundo en el US Open. Después vuelve a quedar, 2 años después, tercero en el Masters, segundo en el US Open, 8º, y al final, miren dónde llega Jason Day. Le costó, porque el primer grande lo gana en 2015, y el primero que jugó fue en 2010, o sea, le costó 5 años, pero después llegó a ser número 1 del mundo y un jugador espectacular, ¿no? Bueno, y que no todo es ganar, o sea, que le va a dar una pena horrorosa a Zalatoris si no gana un grande de aquí a 10 años, pero que a la hora de analizar no se puede ver todo desde el prisma tan cerrado. Sí, de ganar es bueno, no ganar es malo. Exactamente, o sea, lo que está haciendo el muchacho es tremendo. Insisto, tiene algo que no tienen los demás, y ese algo es ese intangible, llámalo como quieras, de saber preparar la semana de los grandes y de saber dar lo mejor de uno mismo a la semana de los grandes. ¿Cómo llega hasta ahí? Pues no sé, habrá que hablar con Will, y que nos lo cuente, ¿no? Pero es verdad, o sea, él tiene
ese trabajo ya hecho o adelantado, ¿no? Y después el otro que estuvo en contention, David, pues fue Scottie Scheffler, ¿no? El número 1 del mundo, que se hizo una tarjeta de 67 golpes, de los mejores de los que salieron en los últimos partidos, y que realmente también tuvo opciones hasta el final, ¿no? Incluso pues patea para Verdi en el 18, que le podría haber metido en un desempate. Lo que pasa que iba por delante, ¿no? En los partidos de delante, pero gran ronda final también de Scheffler, gran torneo de Scheffler, falló el corte en el PGA, y lo siguiente que ha hecho es quedar segundo en el US Open. O sea que por si quedaba alguna duda de que el muchacho se había despistado, que no se ha despistado Scheffler. No, y está muy bien el tema Scheffler, perdón, en este US Open, porque, bueno, relacionándolo con el hoyo 11. El hoyo 11, se ha hablado mucho del hoyo 11 en esta semana, porque era un hoyo que se recuperaba, que no se había jugado, era un par 3 muy corto, que no se había jugado desde que Ouimet ganó el US Open en The Country Club en 1913. O sea, un hoyo que no se había utilizado en alta competición desde hace 110 años. Sí, es impresionante, o sea, es increíble. Es uno de es uno de los iconos de este US Open, ese hoyo 11. Sí, y bueno, y resulta que la USGA ya lo anotaba, lo lanzaba en los días previos al inicio del torneo. Decía, algo nos va a decir, algo va a decidir este hoyo. Este hoyo no va a ser una comparsa, ¿no? Un maná de verdis. Este hoyo no va a ser una pura postal. No, en este hoyo más de un jugador se va a ir de aquí firmando un 4 o algo peor, y sin terminar de entender cómo le ha ocurrido. Bueno, pues yo diría que precisamente por la distancia de ese hoyo 11, que no eran más de... poco más de 100 metros. Sí, bueno, sí. Entre 100 y 115 metros, más o menos. Sí. Por la distancia, yo diría que Scottie Scheffler ha perdido en el hoyo 11 el US Open. Doble bogey el sábado y bogey el domingo. Sí, ha perdido. Más 3 ahí, ¿no? Más 3. Habrá perdido en otros muchos sitios, ¿no? Porque habrá hecho bogeys en otros lados también. Pero se entiende, ¿no? Se entiende. Precisamente por esto que estamos hablando. Este tipo de jugadores con un gap wedge en las manos. Están pensando en hacer Verdi. Y mínimo par. O sea, par es lo menos que se despacha, ¿no? Y luego no es así, ¿no? Y afortunadamente es otra demostración más de que no hace falta que todos los pares 3 en un US Open, ni en un US Open ni en un Nordea Master, ¿no? sean de 211 metros, sino que el contorno de los greens, etcétera, y los peligros que rodean al green, y la tentación. Y el saber poner la tentación en su sitio, pues dan el mismo espectáculo en un hoyo muy corto, ¿no? De hecho, David, la realidad es que los pares 3 más famosos del mundo, los que todo el mundo tiene grabado en su cabeza, son pares 3 cortos. Porque precisamente son los que brindan el espectáculo, ¿no? Es decir, porque claro, si tú pones un par 3 de 200 metros, que sí, que que son muy buenos y que algunos son maravillosos, pero al final los jugadores juegan más protegidos. Dicen, bueno, centro de green, 2 pads y salgo de aquí corriendo. Pero claro, si tienes como el de Pebble Beach, como el de Sogras, o como el de Royal Troon, o este mismo de Country Club, pues claro, al final el jugador dice, no voy a tirar esa bandera si tengo 85 metros o tengo 110 metros si tengo un palo tan corto. Y eso es lo que da espectáculo también. Y lo que vale para el hoyo 11 vale para todo el campo. Sí. Un campo que ni por asomo llegaba a los 7.000 metros, ¿no? Pero ni por asomo, ¿no? 6.500 más o menos, ¿no? Yo creo. Sí, más o menos. Y ahí está, ¿no? El espectáculo que se ha dado en el The Country Club. Qué campo tan... La verdad es que qué semana tan incluso emocionante, te diría, ¿no? Sí. Bonita en todos los sentidos. Descubriendo las esquinas... Y la casa de Ouimet, toda la historia que es que rezuma, sale del suelo, ¿no? Paseando por esa especie de poblado que es que hay en el club, ¿no? Al lado, ya lo contamos en su día, ¿no? Al lado de la casa club pues hay otro pabelloncito, todo así de madera, muy bonito. Luego aquí tienes otro pabellón de ladrillo rojo, tan de Massachusetts, tan de Boston. Sí. Ladrillo rojo que cuando le da el sol es impresionante como luce, ¿no? Y otro pabelloncito de madera. Eso es un poblado, de verdad. Es un poblado. Y uno pasea por ahí
Y no sé, parece eso, lo que decíamos en su día, parece que vas a cruzar a dar la vuelta a una esquina y te vas a chocar con Jim Saracen. Exacto, que acaba de salir del vestuario, de cambiarse, ¿no? Sí, de hecho, lo comentábamos ayer, David, ¿cómo tiene que ser porque claro, imagínense lo que es una operativa de un US Open, ¿no? Y el montaje de un torneo de este tipo. Lo emocionante, bueno, vamos a llamarlo lo alucinante que tiene que ser este campo sin ningún tipo de carpa, sin todos los montajes de la USGA, porque quieran que no, pues al final hoy interfieren, ¿no? Que si la carpa de medios de comunicación, que si la carpa de hospitalidad, todo eso. Yo creo que limpias eso y lo que te queda es un escenario absolutamente impresionante, que impresiona, ¿no? de lo que transmite, ¿no? Sí, como todos los campos, ¿eh? En cuanto le quitan las carpas, casi irreconocible, ¿no? No hacen más que ganar. Lo vimos, por desgracia lo tuvimos que ver en el año de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Cómo cambiaban los campos, ¿no? Cómo cambiaba la foto, vamos. Sí, totalmente. Como ya de repente se veía todo, ¿no? Y se ve a lo lejos la Casa Club y se ve tal. Y la verdad es que en este caso el de Country Club nos ha ganado, David. Oye, hay un gran debate, David, precisamente, si quieres hablamos del de Country Club y luego ya hablamos de John, ¿no? Nos centramos en el US Open de Jon Rahm y de los otros dos españoles. Hay un gran debate, o iniciativa aquí en Estados Unidos, tanto entre los jugadores como los medios de comunicación, de meter el de Country Club en la rotación del US Open. Hay que decir que el US Open no tiene rotación como tal. O sea, eso para empezar, ¿no? Pero hay campos que repiten. Exacto. Pero hay campos que entran en una rotación. Está bien aclarado, David, que no es como el British Open. El British Open sí que tiene una rotación. Va por los mismos campos siempre. Y entrar en la rotación del British es imposible, como quien dice, ¿no? Hay una serie de campos y... Parece que Porras se ha metido, parece, pero nadie lo da por seguro. Nadie ha dicho, Porras ya está dentro de la Porras se jugó en los años 40, 50, no me acuerdo bien, los 50 creo. Sí. Y le costó 60 y tantos, muchos años volver a entrar, ¿no? No, pero es verdad, tienes razón. De hecho, la USGA quiere retomar eso, sí. Quiere ir organizando algo parecido a una rotación, aunque siempre metiendo sorpresitas tipo Erin Hills, tipo Chambers Bay. Da la sensación de que no salieron muy contentos de estos dos experimentos. Es verdad. Estuvo bien el campo, pero yo creo que hubo un momento en el que la USGA se ha reunido consigo misma y ha dicho, ¿y por qué no explotamos mejor las joyas, ¿no? Las joyas que hay en este país, ¿no? Más antiguas. Evidentemente se están haciendo otras joyas increíbles que en su día tendrán su solera y ya veremos, ¿no? Claro, pero a día de hoy les falta esa historia, ¿no? Les falta esa tradición. Claro. Y sí, bueno, lo hemos visto con el Country Club y es casi unánime, ¿no? Todo el mundo, al que le ha ido bien, al que le ha ido un poco peor, al que le ha ido mal, todos han destacado las bondades de este campo, ¿no? Las cualidades más que nada, ¿no? Las cualidades, y otra vez recordar a Gilles Hanse, que no tenemos nada con él, ni nos paga dinero, ni lo conocemos al buen hombre, pero desde luego el trabajo que hace y las cosas que hace son maravillosas. Y lo que ha hecho Gilles Hanse en ese campo, no sé, especialmente me quedo, por ejemplo, con el hoyo 3-4, ¿no? Ese hoyo 3-4 jugado en aspa, ¿no? Con invertida, ¿no? En una aspa invertida. No, aspa invertida, no. Una aspa, ¿no? Concretamente. No, es que es un lío, sí. Uno va y otro viene. Fíjate, estoy convencido no sé cómo de bien lo habrán explicado en la realización televisiva, pero es posible que alguien haya estado viendo el US Open toda la semana y no se haya dado cuenta, ¿no? Y todavía no termine de entender cómo es ese hoyo, y explicarlo ahora es aún más difícil. Dramático. Pero vamos, que son dos hoyos que comparten la misma calle. Vamos a dejarlo ahí. Un día hacemos un dibujito o algo. Pero bueno, sí, que se lo imaginen así, ¿no? Como en una especie de aspa. Uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro, y se cruzan, digamos que se cruzan. Son ellos que se cruzan, pero que no interfieren en ningún caso, lo cual es un trabajo espectacular de arquitectura y de diseño, ¿no? Lo que hizo ahí Hanse, porque además es muy bonito. Hanse tiene, todo el mérito del mundo, y luego insistir en la USGA. O sea, la USGA de alguna manera ha armado esta nueva filosofía. Oye, vamos a coger campos históricos. La USGA y el PGA, ¿eh? O sea, porque Southern Hills lo había renovado también Gilles Hanse. Cierto. Vamos a coger campos legendarios, pero sobre todo vamos en los rediseños que se hagan, vamos a hacerlos de acuerdo al diseño original. Sí.
de tal manera que incluso demostremos que aquellos diseños originales, con aquellos greens y demás, son competitivos. Eran por algo y son competitivos y le van a hacer pensar al jugador. Obviamente adaptado a todos los nuevos tiempos, sobre todo en el tema de la distancia. Ahí no hay tutía, ¿no? Pero quizá no tanto como pensemos, ¿no? Quizá no tanto, efectivamente, ¿no? Al final, el que diseñó aquello sabía mucho de golf y de las dificultades que se le pueden plantear a un jugador de golf, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, te quedas con la gozada de ver ese hoyo 5, por ejemplo, el par 4 corto. Maravilloso. Que en su día no era tan corto. En su día, de hecho, puede que hasta fuese un hoyo un pelín más aburrido, ¿no? Sí, seguro, porque todo el mundo lo jugaría pues a calle y después el segundo tiro a green. Y aún así es un green en alto, muy chulo, con un segundo bien tiro defendido. Muy chulo. Y el juego que ha dado esta semana, con los jugadores tirando a green, ¿no? Con drive o con madera 3, etcétera. Es un campo en el que, David, te quedas con muchos hoyos en la cabeza. O sea, recuerdas muchos hoyos. El hoyo 10, ¿no? El hoyo 10 es imposible no acordarse. El 11 que lo has citado perfectamente, sí. ¿no? El hoyo 17, el juego que da, ¿no? Sí. Que de pronto la puedes mandar fuera de límites, como te vayas más por la izquierda de la cuenta, como te puedes dejar un tiro de 60, 70 metros hacia green. La verdad es que es un... Bueno, estos hoyos 3 y 4. Exacto. Los pares 5 son muy característicos. Sí. Y muy buenos. Tanto el 8 como el 14. Son dos hoyazos. El 14 es un pelín exagerado, pero bueno, era un gran reto para un US Open. Un gran reto, sí. Porque si fallabas la calle, ya solo ibas a tener un tercer tiro a green de mínimo 160 metros, sí. ¿no? Que les ponían muchos problemas a los jugadores y evidentemente limitaba mucho los birdies, ¿no? Sí, totalmente. Así que nada, bueno, que encantados del The Country Club y que estamos casi convencidos de que va a volver pronto aquí el US Open. Pronto no sabemos cuándo lo diga la USGA, pero pronto no, porque la USGA tiene decidido los... Claro, no, y porque monstruos como Oakmont, que son sagrados, pues al final, fíjate, la última vez que se jugó en Oakmont fue en 2016, que fue el primer US Open de John como amateur. Y creo que vuelve en 2025. Exacto, 9 años después. Y Oakmont es de los que ese sí que no se sale, vamos. Sagrado, ¿no? Ese sí que rota. Sí, el US Open rota. Sagrados hay que decir que son Oakmont, Pebble Beach, bueno, Pinehurst por supuesto, pero Pinehurst ahora va a ganar todavía en exacto, en presencia, porque allí se ha trasladado la USGA, ¿no? Físicamente la USGA tiene allí su cuartel general, lo tiene ya, vamos. Y Pinehurst va a tener una rotación que se va a jugar cada 5 años en Pinehurst. 5 o 6 años se va a jugar allí. Sí. Y sagrados, bueno, ahora mismo se nos va a olvidar alguno. Sí, bueno, sagrados yo creo que no hay tantos. Es verdad que se recuperó Sineco Hills, que hacía mucho tiempo que no se jugaba. No, sí, ese es sagradito. Lo que pasa es que ese es sagradito, exacto, es sagradito. No llega a Oakmont, pero es sagradito. No, digo que a lo mejor el de Country Club entre en que se juega aquí pues una vez cada 12 años, ¿eh? O cada... Wingfoot también es bastante... Repite mucho. Pero bueno, está bien que no haya... A mí me gusta el sistema este de que un poco... Que te sorprendan, ¿no? Que te sorprenda, ¿no? Sí. La verdad es que sí. El año que viene, Los Ángeles Country Club. Otra novedad, ¿no? Otra novedad. Ahí me pillas, por ejemplo. No sé si se ha jugado ya algún US Open, pero vamos, si se ha jugado fue hace muchísimo tiempo y se recuperaría, ¿no? También para la causa. Uh-huh. Bueno, ya habrá tiempo para hablar de Los Ángeles Country Club. Jon Rahm, el US Open de Jon Rahm. Bueno, pues yo creo que 3 días fantásticos, espectaculares, dando una exhibición de solidez y de actitud y de saber estar en un torneo como el US Open, una defensa del título espectacular. Bueno, y un domingo que nos deja fríos, pero que haríamos mal en olvidar todo lo anterior que hizo, ¿no? Todos los hoyos anteriores, todos los 3 días anteriores, ¿no? O sea, es un US Open que nos ha dejado un poco sorprendidos, quizá por eso, ¿no? Porque no esperábamos que el domingo a John no le saliera nada, o sea, que perdiera un poco la brillantez, sobre todo, ¿no? Mira, a mí no me sorprende tanto que alguien como John, en sus circunstancias, incluso con las 3 jornadas que había jugado antes, en un montado firme un 74. Tenga un mal día, ¿no? No me sorprende tanto, lo hemos visto tantas veces, sobre todo en un US Open, que, bueno, podríamos luego indagar, buscar explicaciones. Lo que sí sorprende un poco más es cómo fue ese 74 en concreto, ¿no?
Me refiero a lo de que no me sorprende que sea un 74 porque en un US Open te cae un triple bogey y luego un doble bogey o pierdes una bola o tal, o sí. Y entiendes perfectamente que pueda suceder y ya está, y se te ha liado el día y qué le vamos a hacer. Pero es que esto no fue así, esto fue una hemorragia lenta, al principio muy lenta, muy dolorosa. lenta, al principio y al final. Sí, porque no cometió ningún gran error. Exacto, o sea, no dices, bueno, es que hubo un momento en que se metió en un 3 o 4 momentos donde se meten unos problemas horrorosos y dices, bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? 3 malos swings y encima has tenido mala suerte de pagar un súper peaje, ¿no? Exacto, sí, lo que le ocurrió, por ejemplo, en el hoyo 4 el de Players, ¿no? En aquella semana, ¿no? Que se hizo un 9 ahí tirando 2 bolas al agua. Exacto, y dices, bueno, pues ya está. El accidente que te ha marcado. Esto fue, y yo creo que también le tenía el sorprendido. Sí. O sea, cuando hablamos con él después de la ronda... No sabía muy bien qué decir. Hay un momento en el que dice, es que no tengo... Me faltan las palabras incluso para explicaros, ¿no? Porque no sé muy... Él todavía no había... Se había sentado... No había procesado lo que había ocurrido. ¿Pero aquí qué ha pasado? Porque efectivamente no cometió ningún grave error. Y es muy difícil explicarlo, ¿no? Quizá iba demasiado pendiente John de no cometer un grave error, ¿no? Quizá no se dejó llevar un... A ver, aquí cuando ni un te poco puedes el dejar freno llevar, de mano, ¿no? ni te puedes dejar llevar, ni tampoco puede ser absolutamente hacer lo que te pida el cuerpo en un US Open, ni tampoco quizá ir con tanto freno de mano echado. En la búsqueda y en encontrar ese equilibrio está la clave de todo, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, ahora sí ataco, o sea, Tiger Woods, ¿no? Lo que hemos dicho siempre Tiger. Esta sí es la bandera Ahora para sí ataco atacar. porque tengo el palo correcto, no estoy entre palos, es un golpe en el que ahora mismo tengo confianza, sí. etcétera, 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 que siempre llega ese momento, una ronda, también los pares 5, en fin, todo esto. Y ahora no, ataco. ahora es centro de green, ahora no me complico, ahora tal, sí. Pero fíjate, ni siquiera esto que estamos diciendo ahora mismo me termina de convencer. Ya. Sencillamente, en el hoyo 1 a 90 metros de la bandera, Pega un mal golpe. pega un mal golpe y a partir de ahí fue como una sucesión extraña, porque luego la salida en el 2 no está nada mal, aunque se dejase un pad de Verdi muy largo, pero es un tiro muy bien diseñado, en línea de bandera. El hoyo 3 no lo juega mal. El hoyo 3 no lo juega tan mal, aunque no coge calle. Sí, pero Pero bueno, se deja una opción de Verdi lejana. En el hoyo 4 se queda un poco lejos después de una buena salida. tampoco estaba siendo, ¿no? Sí, no estaba siendo mal. Después ya llega el hoyo 5, que ahí es el primer tropiezo, yo creo que importante, y a lo mejor el que le hace cambiar un poco la marcha, ¿no? de las cosas, ¿no? Porque él lo había jugado muy bien todos los días, ese hoyo 5, le había sacado mucho partido, y de repente no le termina de abrir esa bola, que la tira por la izquierda para que le abra, acaba en el RAF y acaba con un bogey feo. Bogey feo sobre todo por el chip, ¿no? El tercer golpe, ¿no? Que pega en ese hoyo que no es muy fino. Sí, y ese chip nos lleva a un comentario. Luego las sensaciones de los jugadores muchas veces son otras y hay que darles credibilidad a las sensaciones de los jugadores, pero uno tiene que contar también lo que ve desde fuera. A mí me da la sensación de que John esa ligera o no tan ligera hemorragia que hemos dicho, sí, ¿no? Que se le iba escapando el US Open así como poquito a poco sin conseguir cerrar la herida, yo la achaco al juego corto. Ese es el primer chip que no parecía de una complicación bestial, ¿no? Sí. Donde se complica un poco la vida con el juego corto. Me parece que a mí en el hoyo 8, el primer par 5, donde hace bogey también se complica la Lo vida. mismo. Más que complicarse la vida, no consigue arreglarse la vida, ¿no? O sea, exacto. Después no consigue que el juego corto le eche una mano, ¿no? Efectivamente, no consigue mantenerse dentro del torneo gracias al juego corto. Exacto, ¿no? Que eso hemos dicho que en un US Open, en todos los torneos, ¿no? Pero en un US Open va a ser importante. Incluso en el hoyo 13 también, un poco, ¿no? Y esos bogies que le iban quitando la vida, ¿no? O sea, que le iban quitando las opciones, todos son muy achacables al juego corto. Sí. O viéndolo desde el otro punto de vista, como acabamos de decir, o todos los pudo haber librado con un gran juego corto, ¿no? Mira, vamos a recordar la frase que decía precisamente Ram antes de empezar en la previa del US Open. ¿Te acuerdas cuando habló de Eduardo Celles? Y dice, Eduardo Celles, mi profesor de toda la vida y tal cual, dice que el juego corto es el hospital, donde puedes curar una vuelta, ¿no? O un mal golpe o un mal hoyo.
Pues digamos que... Sí, o una mala época en tu golf, ¿no? Exactamente, pues digamos que el hospital ayer estuvo cerrado. No le salió a John. Y eso se unió, evidentemente, también a que no estuvo especialmente brillante con los tiros a green, con lo cual le costó dejarse opciones de birdie. Claro, si no estás absolutamente brillante con los tiros a green, es tu juego corto quien te tiene que tienes sacar que ir del lío, manteniéndote, ¿no? claro, te tienes que ir manteniendo. Tienes que irte manteniendo hasta que llegue ese momento, ¿no? De decir, mira, El por tirazo. fin me ha entrado un pato, ¿no? O un puro que metes. Exacto, o un puro. Mira, y ya cambias. Pero tú has mantenido ahí -2, -3 y estás hasta que en un momento dado haces un birdie y ya te has metido en la pelea otra vez, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, pues realmente no estuvo en la pelea final por la victoria en esos últimos 9 hoyos. Siempre teníamos la esperanza, porque realmente no se terminaba de romper el torneo, evidentemente, porque es muy difícil que se rompa un US Open, de, bueno, a ver si consigue una racha de birdies como la de la tercera jornada, ¿no? Aprovecha el 14, aprovecha 15, 17, no sé, en fin, que podía haber sido, pero no, la verdad es que no le salió nada, y incluso al final, que se deja una gran opción de birdie en el 17, pues no logra meter el pad de 1,5 metros, ¿no? Que tenía precisamente para hacerse ese segundo birdie del día, ¿no? Despachó la última jornada del US Open con un solo birdie. Aún así, David, bueno, vamos primero, escuchamos las declaraciones de Jon Rahm y ahora analizamos lo que nos deja Jon Rahm en este US Open. Sí, la verdad que duele. Duele por lo bien que he jugado toda la semana, ¿no? Hoy al final no han salido las cosas desde el principio. Es un día en el que no he hecho malos swings y simplemente no salían, ¿no? El 1 y el 2 son un poco un ejemplo, ¿no? De buena salida, buen hierro, y las cosas no salían. Me he mantenido ahí, pero no he estado totalmente cómodo con ninguna parte del juego hoy, ¿no? Y se ha notado y, bueno, como siempre, luchar hasta el final, pero al final las cosas no salían. ¿En qué momento has dicho, esto ya nada? Pues cuando metí el último pad. Hasta entonces, una siempre, si puedes hacer una menos, es mejor. O sea, al final, una vez me he puesto sobre par, quería hacer birdie en uno de los últimos dos para por lo menos terminar el par la semana, y me da la oportunidad, ¿no? Es que ya, no sé, me cuesta hasta pensar un poco ahora, la verdad que fastidia, ¿no? Con lo bien que me había ido todo, un campo que me gusta, un campo al que estoy bastante cómodo jugando, y bueno, hoy es lo que hay. Aún es pronto, ¿no? Para tener alguna conclusión y para tener una lectura clara, pero ¿por qué crees? ¿Crees que se ha podido ver esa incomodidad? ¿Son días de golf? Son días. Ha habido un par de golpes cuando he empezado a fallar a la izquierda, que ha sido los segundos 9, ¿no? O sea, pega el mal swing del segundo del 8 y luego fallo a la izquierda en el 10, en el 12, en el 14 y en el 16 y en el 18, ¿no? Eso ha sido un poco... que eran swings que le decía Adam que parecían buenos y en vez de un fade salía con un draw o recta, ¿no? Y pues, siendo alguien que le gusta pegar un fade, es complicado jugar así a golf, ¿no? O sea, no tenía un poco las agallas de apuntar a la derecha y pegar el draw, pero bueno, es lo que hay. Yo, en todo caso, la defensa del título, más o menos lo has dicho ya, ¿no? Hasta el momento, hasta la recta final, estaba siendo sobresaliente. 53 hoyos muy buenos. Los siguientes 19, mal tema. Los siguientes 19 más 6, ese es el tema. Creo que la gente se ha dado cuenta, no sé si tú lo has percibido, como no sé si estaban agradeciendo al campeón defensor que estuviese jugando así, pero yo creo que la gente estaba muy apasionada, muy ilusionada con ese tema, ¿no? Sí, hombre, se nota, al final es algo que es difícil de hacer, ¿no? Defender un torneo es difícil y ganar y defender un grande es incluso más difícil. Creo que yo hubiese sido el sexto en hacerlo en el US Open, ¿no? Complicado. Por eso es algo que suele pasar a cada 30 años, ¿no? Es que no es fácil. Se ha visto alguna vez en Augusta porque es el mismo campo, pero los demás es difícil. Estás muy decepcionado y se te ve, pero en las 3 primeras rondas has encontrado el mejor Jon Rahm de 2022 a lo mejor, o de los últimos 4 meses. Ha habido cosas muy buenas, sí. Sí, la verdad que mucho más como en los greens, ¿no? Que es algo que de cara al resto del año es importante. Así que he hecho cosas muy buenas de cara a trayectoria de la bola, al controlar el spin y eso, y la trayectoria del vuelo de bola con viento, ¿no? Que en un campo como este hace falta, y luchar, ¿no? O sea, los 3 primeros días metí muchos pads que me hacían falta, y hoy ha sido un poco lo que me ha faltado, ¿no? Ayer
me encontraba peor, pero metí el pad del 3, metí el pad del 9 y es que eso cambia un poco la dinámica. Metí el del 7, ¿no? Es meter un par de pads, es que cambia mucho la dinámica. Hoy he metido el del 11, pero vamos, el resto ni cerca. Has ganado un juego, has ganado confianza, positivo de cara a la 150 edición del Open británico, que es un torneo que siempre has querido ganar. Sí, nada, de momento pensando en ir a casa. Además, no te creas que en cómo lidiar con los casi 50 grados que hará en Phoenix ahora. El resto todavía queda mucho, ¿no? Una semana y media, vamos al programa de Irlanda, tenemos el Scottish Open y luego el Open, ¿no? Así que sí, es algo bonito en lo que estar pendiente, ¿no? Porque es un gran torneo, ¿vale? La 150 edición en St Andrews. Yo creo que no hay mejor torneo que poder ganar que un Open británico en St Andrews. Así que con la mente en ello, básicamente. Felicidades al padre, por cierto. Muchas gracias. Bueno, pero igual, de España es en marzo, joder, ¿no? Bueno, pero aquí es aquí. 2 o 3 meses más tarde. ¿Tienes experiencia ya en algunos US Open? ¿Este ha sido quizás de un ambiente con mucha intensidad, más intenso que has vivido? Yo creo que es el más justo que he visto. La preparación del campo ha sido la mejor que he visto como US Open, en el que si pegas un buen golpe tienes cierta recompensa. El RAF era jugable, no era imposible y aún así, porque no ha hecho evento hoy, si no el campeón está en -2, -3, ¿no? Así que ha sido un buen evento. Ojalá volvamos aquí en el futuro porque es un campo que se lo merece y una parte del país que se lo merece. Ahora, es algo que me gusta, ¿no? O sea, yo me divierte. Al final, con lo mal que he jugado, he hecho +4, que podría haber sido mucho peor. Es lo mejor que se ha olvidado la polémica del Leaf, ¿no? Que la gente se ha dedicado a apoyar a los jugadores y disfrutar del campeón. Sí, la verdad que no pasé mucho tiempo pensando en el Leaf. Me imagino que en un par de semanas, cuando estén en Portland, pues otra vez empezaremos a hablar del tema, ¿no? Pero yo creo que es lo bonito del golf, ¿no? Cuando mires a un US Open y a un sitio como este, ¿no? Hace 109 años pasó lo que pasó y daba igual. O sea, el que ganó 0 dinero, eso para empezar. Así que lo hacía por amor al deporte, que es lo que hacemos muchos, ¿no? Que yo creo que esta afición entiende y hay algunos torneos que es mucho más que la recompensa monetaria, ¿no? O sea, al final, el poder considerarte campeón de un US Open o de un grande, eres parte de un grupo muy selecto de la historia del golf y se nota. Compañero de Ryder Cup, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece Fitzpatrick? Es un gran jugador, ¿qué voy a decir? Yo creo que es de los pocos, sé que Jack Nicklaus lo ha hecho también, que es ganar un US Amateur y un Open y un US Open en el mismo campo, que no sé quién más lo habrá hecho, pero la verdad que increíble. Ha jugado muy bien, he visto algún golpe por detrás que muy bueno, sobre todo ese golpe en el 18 es el bunker, ¿no? La verdad que pues eso, terminar como un campeón y su primera victoria en el PGA Tour, ¿no? Nada más. Que sé que ha estado cerca y ha estado cerca también en torneos complicados, que es alguien que se agarra muy bien al campo. O sea, cada vez, bueno, si has ganado en Valderrama, eso, vamos, lo tienes aprendido. Así que es alguien que con mucho talento, que cada Ryder, obviamente, nos va a venir bien. Sobre todo siendo, que claro, que es de mi edad además, ¿no? De los jóvenes, que para las siguientes 3, 4, 5 ediciones estaremos ahí. Bueno, pues oye, no hay que cansarse de decir, David... el excelente talante, ¿no? Correcto. De significarlo siempre, ¿no? Sí. Cómo nos atendió, lo bien que atendió, todas las preguntas que se le hicieron. Y fue un día muy duro para John, ¿eh? Fue un día muy complicado y de los que no son fáciles de dar luego la cara y exponerse ahí a las preguntas. No, porque John sigue siendo un chaval muy joven, pero John ya tiene mucha experiencia. John sabe que por muy bueno que seas y por muy excelente momento en el que llegues a un major, luego puede haber otros mejores que tú o se te cruza un hoyo, y que es muy difícil ganar torneos de golf y muchísimo más difícil ganar grandes. Ayer también lo decía Fitzpatrick, creo que la gente no termina de darse cuenta de lo difícil que es ganar un major. La cantidad de cosas que tienen que pasar para que ganes un major. Sí, la increíble calidad de jugadores que se reúnen y muchos de ellos además que tienen subrayada esa fecha en esas 4 fechas, son solo 4 al año y es muy complicado, van pasando los años y dices, madre mía, y a mí cuando me va a tocar, ¿no? Y John eso ya lo sabe, John ya lo ha vivido, eso, ¿no? Ya tiene esa experiencia
más que cogida y claro, no es tan sencillo salir el domingo a un golpe del líder en un Major. No es nada. Puedes estar jugando el golf de tu vida y aún así verte a 5 golpes de los líderes, ¿no? Totalmente. Hay muchos jugadores que les pasa, ¿no? O estar y de repente tienes una mala jornada y desapareces de la clasificación y ya no te vuelves y lo contamos en todos los medios, ¿no? ¿Qué tipo de jugadores, qué nombres se quedan fuera del corte? Pues por eso, porque han tenido 3 descuidos, pim, pam, pum, y de repente te quedas sin margen de reacción y te vas a casa, ¿no? Sí, o casos como el de Morikawa. O sea, Morikawa ha hecho un US Open que cualquiera lo firmaría, pero una mala tercera jornada le quitó cualquier opción de victoria. Pero es que las otras 3 han sido espectaculares de Morikawa, de los mejores del día en las 3 jornadas. Pero fallas una y te vas, no tienes opciones de ganar. Exactamente, esa jornada mala tiene que ser un poco menos mala, ¿no? Exactamente. Y es lo que ha faltado a John, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que esa... Aún así, David, habría que decir que... No, yo de verdad que creo que John está aquí, ¿no? que John está aquí. Quiero decir que es verdad que ha tenido unos meses raros, unos meses de principios de 2022 donde no terminaba de encontrarse bien, pero da la sensación de que ahora sí ya recuerda al John del año pasado, ¿no? Sí, recuerda ese John con todo tipo de recursos, ¿no? Cuando no lo hemos visto en las 3 primeras jornadas, ¿no? Sí. Que no meto el drive, ¿no? Que donde para mí sigue siendo el mejor del mundo, ¿no? De lejos. Desde el tee, ¿no? Bueno, pero encuentro el recurso, ¿no? Me reencuentro con ese juego corto, o meto un puro, ¿no? El sábado, en el día más difícil de este US Open, que fue tremenda esa jornada, ¿no? Histórica, ¿no? O sea, para guardar en la retina, ¿no? Durante muchos años. Sí, ¿no? En ese campo, con ese viento, ese frío, el viento cambiante, rachas, por momentos fortísimo, hasta el punto, bueno, que asistimos a esas imágenes tan clásicas de US Open de los jugadores pateando, se tenían que levantar, ¿qué hago? Quitarse, pateo, no pateo, sí, los pads de 3 palmos eran una complicación, en fin. Bueno, pues le vimos meter ahí pads, un pad larguísimo en el 3, recuerdo ahora mismo, para salvar el par, luego metió un super mega puro en el 15 para definitivamente lanzar la vuelta y encaramarse al liderato. En fin, eso, vimos a ese John con todas las armas, sí, las armas de John, ¿no? Perfectamente en estas condiciones. O sea, yo vi al mejor John del año, sin duda, en conjunto, ¿no? Y luego eso, ¿no? El domingo sin Ángel, es que lo que le faltó es un poco de Ángel, sí, ¿verdad? Que le salieran no dos le cosas, faltó que le tanto, salieran le dos faltaron cosas. Eso, o sea, 2 recuperaciones que yo las libro y me mantengo ahí y entonces ya Claro. Consigo llegar a esa recta final y a por todas, ¿no? Exacto, eso es realmente lo que le faltó. Bueno, decir que ahora el calendario de John es lo siguiente que va a jugar, es el Pro-Am de JP McManus en Irlanda, que lo van a jugar todos. Yo creo que no falta ninguno de los grandes del golf mundial. JP, ya nos dirás cómo lo haces. Porque... Y sobre todo habla con Norman, que igual le puede dar un par de consejos para Live Golf. Pero bueno, que ahí va a estar Tiger Woods. O sea, Tiger Woods va a jugar el Pro-Am de JP McManus, que no ha jugado el US Open para preparar el Open Championship, o sea, para que se haga una idea de la capacidad de atracción que tiene este millonario irlandés, ¿no? Y después juega el Scottish Open y el British Open. Esos son los 3 siguientes torneos que va a jugar. El Pro-Am no es un torneo. Bueno, no es un torneo, pero creo que se va a dar hasta por televisión, o sea, que va a ser casi un torneo, pero tienes razón, no es un torneo. No saldrán a tiro, ¿no? ni a tiros. Así que, bueno, ese es el calendario de John Ram. David, rápidamente, por dejar también el comentario, ¿no? El US Open de Sergio García, el US Open de Adri Arnaus. El US Open de Adri Arnaus, empezando por él, todo al revés, ¿no? Digamos que todo le ha salido al revés. Él lo ha preparado con más mimo y conciencia que, no, iba a decir que nunca, pero no, que siempre, la misma que le pone a todos los torneos y especialmente a los grandes, pero entre que no terminó de salir en las cosas, que no pateó, no encontró... Sí, se la ha ido torciendo, porque él vino con mucho tiempo a Boston y se puso enfermo. Exacto, sobre todo lo del enfermo al final en un US Open, que tienes que estar tan metido, al final afecta. Sí, no y siempre decimos, a Adri es verdad que rebosa energía, ¿no? Es un tipo tan fuerte, ¿no? Es un toro, es una bestia, ¿no? Y tiene tantas ganas, además, ¿verdad? Lo transmite. Sobre energía, lo mires por donde lo mires, pero
pero estaba muy tocado. Muy tocado. Y porque digamos, esa enfermedad, ¿no? De una especie de gripe. Sí, exacto, una especie de gripe mal curada que al final terminó como una pequeña inflamación en los pómulos y en el labio. Sí, de tanto sonarse la nariz. Esa es la explicación que él encontraba. Yo no sé. Pues tenía como la nariz como con heridas, había como infectado alguna herida. Estaba incomodísimo. Incomodísimo, claro. Imagínense eso en una semana tan dura como la del US Open, que tienes que tener los 27 sentidos puestos en el campo. Se le ha torcido. Y luego se le torció en el campo también, porque Adri no jugó tan mal. No jugó tan mal, no ha metido pads. ¿no? Llegó a estar muy cerca de meterse en el corte, llegó a meterse en el corte, de hecho, en la segunda jornada, llegó a ponerse -3 en el día, para +3 total, que eso era corte, y al final, pues, nada, le salen mal los últimos hoyos y se queda fuera, pero bueno, una nueva demostración de que, oye, que ahí está Adri y que hay que seguir. Bueno, se queda fuera el viernes en el hoyo 16, pero él ahí todavía nadie en ese momento tiene claro qué va a hacer falta para pasar el corte, y él entendía que tenía que seguir apretando. Se la jugó, porque es que además fue así, me la juego en este tiro, buscó algo más. Y luego, una vez que falló el primer tiro, buscó algo todavía más desde el bunker. Y no sé si era bunker o en las barbas. O barbas, ¿no? Y ya está, y ahí acabó, ¿no? Ahí acabaron sus opciones, ¿no? Porque hizo un doble bogey que es que no tenía margen ya, ¿no? Ya se quedaba fuera. Pero bueno, con muchas ganas, con muchas ganas de seguir esperando. Y pues sí, acaba con Verdi en el 17 y con una opción maravillosa de Verdi en el 18 que termina convirtiéndose en un bogey. Bueno, pues eso, que era el bogey ese final era como que no es tu semana, hijo mío, ¿no? Exacto. O sea, era como alguien le estaba diciendo, déjalo, si es que no es tu semana. Sí, ¿no? que no te va a salir por mucho que lo intentes, ¿no? Así que, pero bueno, con muchas ganas de ver a Adri y de verlo sobre todo en el British Open, ¿no? A ver si se confirma su clasificación para el British Open de St Andrews, en el All Course. Y Sergio García, pues una semana sosa, yo diría, de Sergio, ¿no? Se queda a un solo golpe del corte. No es la mejor manera de preparar un US Open ni ningún torneo. Correcto. ¿No? Que llegando el miércoles y no poder dar 4 de la tarde ni una vuelta de práctica, ¿no? Aún así, hay que reconocer que nosotros pensamos, si alguien puede solventar esa situación es alguien como Sergio, o sea, con tanto golf, ¿no? Sí. Tanto golf, tanta experiencia, y un Cádiz tan absolutamente experimentado como Glenn Murray, que sabía estar currando el campo desde el domingo, ¿no? Desde el domingo anterior, ¿no? Bueno, y la verdad es que sus sensaciones fueron de haber jugado muchísimo mejor de lo que decía el resultado. De hecho, yo nunca había escuchado a Sergio en los últimos tiempos, ni creo que en toda su carrera, decir como dijo: mira, mi golf ha estado para estar ahí arriba peleando por el US Open. Sí. Pero me veo aquí que si voy a pasar el corte o no lo voy a pasar, ¿no? Y no lo pasó por nada, por milésimas. Por muy poco. La verdad es que estuvo muy cerca de pasarlo y nada, de Sergio, ¿qué podemos decir del calendario? Bueno, pues que va a jugar el BMW International Open esta semana en Alemania, torneo del circuito europeo, y después juega el Leaf Golf de Portland. Sí. Y ya el British Open en St Andrews. Esas son. También juega el famoso Pro-Am, por cierto. También juega el famoso Pro-Am de McManus, efectivamente, como casi todos, insistimos. Bueno, pues este es el análisis del US Open. Vamos a hablar de momento Leaf Golf. Hay nuevas noticias, van a seguir apareciendo. La última, que ya se ha publicado, han publicado los compañeros de la ESPN, es que Abraham Ancer, el jugador mexicano, ha firmado con Leaf Golf, con la Liga Saudí, se une a la Liga Saudí. Y lo que nosotros le podemos decir, pues más allá de confirmar evidentemente que antes ha firmado con Leaf Golf, como comentaban los compañeros, es que va a haber más. Que va a haber más jugadores en los próximos días, horas. Es decir, que Leaf Golf, esta semana que empieza, en la que estamos ya, a partir de este lunes, espera anunciar nuevos nombres de jugadores importantes. Vamos a ver si hay alguno top. Parece que no. A ver, yo estaría muy atento al nombre de Brooks Koepka, ya lo hemos dado. Y Cameron Smith, ¿no? Cameron Smith, y yo añadiría un tercero, quizá más a medio plazo, que es el de Sander Schauffele. Sí.
sabemos que hay conversaciones, sabemos que se lo está pensando, que se lo está pensando, que lo están mirando, pero que está barajando seriamente esa posibilidad, aunque parece que no para Portland, no para este torneo. Pero a lo mejor para el de Boston, que siempre hemos hablado, ¿no? Una vez acabe la FedEx Cup. No me extrañaría tanto ver a Schauffele en ese torneo en Boston. ¿Boston es? Sí, en Boston. ¿En Boston, sí. ¿Nos quedamos ya? Sí, vamos a decir, total. Esto ya llamo yo a la señora de la casa y esto nos quedamos aquí. Y eso no, se me ha ido el... Eso no, Schauffele, que apunten ese nombre. No me extrañaría tanto, a lo mejor, ver a Schauffele en ese Live Golf, o sea, en ese torneo de Live Golf, una vez finalizados los playoffs de la FedEx Cup. Hay otro nombre, David, que creo que lo decíamos nosotros en el último podcast, y que es verdad que se baraja entre los medios de comunicación americanos, que es el de Sam Vance. A nosotros nos han dicho que no. Que Sam Vance, de momento, no. Exacto. A ver, para que ustedes hagan una idea de lo que ha sido, por ejemplo, esta semana aquí en Boston, en Brookline, pues los periodistas, tú hablas con periodistas americanos muy reputados, con mucha trayectoria, muy bien informados, y algunos, todo el mundo tiene su lista de posibles, de casi seguros, lista que no se inventan o que sueñan una noche y luego la escriben, no, de lo que van hablando con uno, con otro, en fin, y luego pues depende de la confianza que tengas con cada cual, pues te van dando su lista cada uno y tú das la tuya, ¿no? Porque claro, cada uno tiene la suya pues conforme con quién ha hablado, con lo que le han contado, claro, lo que te dice un jugador, lo que te dice un agente, lo que te dice un... Sí, lo que lees entre líneas de las declaraciones de un jugador, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de Bruce Koepka, que era, era una sospecha obvia al ver a su hermano Chase jugando el primero en Londres. Correcto. En fin, la relación es muy fácil, es evidente, ¿no? Pero además sus declaraciones en la previa de este US Open, digamos que te empujan a pensar todavía. Sí, estaba a la defensiva, ¿no? Era un hombre a la defensiva que no quería responder a cosas de Live Golf, ¿no? Dice, no me metáis en este jardín, ¿sabes? Y al final cargó contra el empedrado, que lo hace mucho también Koepka, ¿no? Al final la culpa era nuestra por preguntarle, ¿no? Vamos a ver, pues diga usted que no se va a ir a Live Golf y ya está, es tan simple como... que se va a ir. O que se va a ir, exacto, pero que decir, responda con claridad, pero no, él no quiso responder con claridad y evidentemente todo apunta a que Koepka puede ser uno de los siguientes. Veremos si para Portland o no, pero tampoco me extrañaría tanto, ¿no? Y Cameron Smith un poquito de lo mismo, ¿no? Sí. Y si además le añades que es australiano y conexión Norman y demás, bueno, pues y el tipo de jugador que es un jugador al que no le gusta jugar mucho. Sí, juega muy poco, sí. Y en fin, sí, es un nombre que lo apunten ahí, que tiene toda la pinta, pero que va a haber más. O sea, que va a haber más pero está muy bien que lo trajeses a colación, porque efectivamente en algunas de esas listas aparecía el nombre de Sam Vance y a nosotros no es que nos lo confirmen, pero nos fuentes aseguran, de las que nos fiamos mucho nos dicen que Sam Vance no parece, que ahora mismo no, que al año que viene Sam Vance a lo mejor, o que dentro de 2 meses puede ser, pero que en Portland no va a estar Sam Vance, ¿no? Y hombre, es uno de los nombres importantes, ¿no? Estamos hablando de jugador de top 10 mundial, ¿no? Así que bueno, ya veremos, pero que va a seguir habiendo noticias, del PGA Tour, del European Tour, a ver cuál va a ser la respuesta, es muy interesante. Estén pendientes porque mañana, martes, en Ten Golf, casi seguro, estamos terminando de atar ahí 4 cabos que tenemos que terminar de atar. Casi con toda seguridad publicaremos una información muy interesante de lo que se está cociendo. Esto no es que seamos nosotros unos cucos, que por otro lado lo somos a veces. Cebando, ¿no? Ahí cebando. Cebando y tal. Lean ustedes Ten Golf y ya si se suscriben. Si suscriben, ni te cuento. No, es que estamos terminando de atar esa información, ¿no? Porque es muy, bueno, ya la verán ustedes. Muy jugosa. Es muy jugosa, delicada hasta cierto punto y hay que atarla bien, pero en un sentido u otro va a haber información que dar y va a estar muy interesante y tiene que ver pues con todas las conexiones ahora mismo, sobre todo tiene que ver con la situación del European Tour. Exactamente. En toda esta movida, ¿no? Uh-huh. Que de momento ha sido de comparsa un poco como que no sobrepasada por los acontecimientos. Eso, como que no me entero de nada, como no sé qué está pasando aquí. No sé muy bien cómo actuar, para arriba, para abajo.
Ya les comentamos también que podía haber en su día, creo que fue en el último podcast, en la anterior bola provisional, que la posibilidad de que el European Tour llegase a algún acuerdo con Leaf Golf. Con Leaf Golf estaba ahí, sobre se la había mesa. reabierto de alguna manera, ¿no? Digamos que el circuito europeo ha estado en los últimos tiempos jugando a dos bandas. Con el PGA Tour por un lado y también con Leaf Golf para ver cuál era su tabla de salvación, porque es que el European Tour sabe que se tiene que salvar ahora mismo, no está en una situación muy delicada. Hay que apuntar una fecha, David, que es el 24 de junio. Eso le dijo Pelley a los golfistas, a los jugadores, a los miembros del circuito europeo. El 24 de junio vamos a dar la respuesta oficial de cuál es nuestra postura respecto a Leaf Golf. ¿Por qué el 24 de junio? Porque es cuando se cierran las inscripciones del Scottish Open. Es justo después de cerrarse las inscripciones del Scottish Open. Así que evidentemente todo pasa por lo que ocurra con el PGA Tour, porque es un torneo compartido del PGA Tour, ¿no? Y un apunte más. Por lo que nos cuentan también a lo largo de esta semana, aquel proyecto de los saudíes de elevar las bolsas de premios hasta límites insospechados en el calendario regular del Asian Tour, cuidado con eso, eso se mantiene. O sea, la idea es que eso va a ser así, que el año que viene el Asian Tour pues va a tener una serie de torneos, la mayoría con bolsas de premios, la más corta de 3 millones y de ahí para arriba de 3, 4, 5 millones. Obviamente eso es un ataque frontal al European Tour, ¿no? Porque, un ataque así de una competencia brutal, directa. O sea, un ataque legítimo, ¿no? Sí, lógicamente, exacto. ¿no? Sí. Exacto. Es un circuito al que le llega dinero, lo va a invertir en los jugadores y los jugadores encantados en ese sentido, porque se les abre otra puerta, otra posibilidad de poder jugar en el Asian Tour, ¿no? Yo creo que podríamos también aprovechar para dar nuestra opinión acerca de un tema un poco escabroso, ¿no? O un tema, sí, vamos a dejarlo en escabroso, delicado también, ¿no? Y es el tinte que está tomando en Estados Unidos la defensa del PGA Tour, ¿no? No creo, fíjate, ni siquiera que sea, no, iba a decir que no es una defensa que haya diseñado el propio PGA Tour, pero desde luego si no la ha diseñado se ha apuntado. Exactamente. Y es el de todo el tema del 11S, ¿no? Del 11S y de eso, ¿no? Del régimen que hay en Arabia Saudí, etcétera. Yo es que no termino de verlo claro, Alejandro, que haya que tirar por ahí porque efectivamente creo que eso tiene algunos ramalazos hipócritas. Sí. Lo digo de verdad, o sea, entiendo parte del razonamiento, es decir, ¿cómo os vais a ir, ¿no? En este caso diciéndoselo a los jugadores, ¿cómo os vais a ir a un proyecto que está financiado al 100% por un régimen, directamente por un régimen relacionado con donde se atenta contra los derechos humanos, la libertad de las personas, la libertad religiosa, en fin, todo, ¿no? Todo lo que sabemos, ¿no? del régimen saudí. Exactamente. Y yo entiendo también la defensa que ha hecho Greg Norman. ¿Qué quieres que te diga? No, creo que es creo que es el argumento en el que más razón le doy a Greg Norman ¿Qué ha dicho Greg Norman? Greg Norman ha dicho, señores, que hay una serie de sponsors del PGA Tour que ellos han hecho la suma, parece ser, o alguien se la ha pasado, que mantienen negocios con Arabia Saudí por valor de 40.000 millones de dólares anualmente. Y son patrocinadores del PGA Tour. Y fíjate, yo ahí me muevo, o sea, no sé muy bien dónde hacer la raya, ¿no? Yo creo que hay que ser, en ese sentido hay que ser muy honestos. ¿Dónde hacer la raya? Claro. Porque puedes hacer la raya, yo soy de los que, por ejemplo, la hacen ya muy abajo, ¿eh? O sea, dice, mira, si tú de verdad quieres hacerle la raya a todos estos a todas estas estados, sí, a estos regímenes, ¿no? A estos regímenes, la haces, pero no, aquí sí, pero aquí no. Claro, esto me interesa, esto no me interesa. Sí. ¿Cuántos muertos o no muertos tiene que haber para que yo haga la raya, no? Exacto. También, insisto, es un tema muy delicado, son aguas muy procelosas porque es una absoluta verdad que el 11S
ocurrió donde ocurrió, sí. y duele y escuece más donde duele y escuece, que es en Estados Unidos. Claro. Entonces, tampoco y es un tema muy muy delicado. O sea, no estamos hablando ya de inversiones en empresas, estamos hablando de muertos. Es un tema, de muchos muertos. Claro, es un tema que al final, con todos los muertos que hubo en el 11S, es que casi no hay familia que, aunque sea en segunda, tercera o cuarta fila, no tenga alguien conocido o familiar directo o lo que fuera que muriera allí, ¿no? O que lo pasara fatal, ¿no? O que viviera una experiencia absolutamente traumática, horrible, que ha marcado su vida, ¿no? Entonces también vamos a tener cuidado con esto a la hora de opinar nosotros desde fuera. Claro. Quiero que porque sepan, no tenemos la misma sensibilidad que tienen aquí, evidentemente. Exactamente. Todos los que nos escuchan, nos gustaría, ¿no, Alejandro, que supieran eso, en qué aguas te mueves cuando hablas de esto, porque es muy complicado. Es muy complicado. La postura, digamos, a tomar es muy difícil cuando metemos ya todo este tipo de alguna manera estás diciendo, tú ves ahí ramalazos hipócritas, pero por otro lado estás diciendo, es que aquí el tema emocional está, la sensibilidad está a flor de piel y a lo mejor ellos no consideran que están siendo hipócritas, ¿no? Y claro. Es muy complejo. Yo creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones en este caso. Ahí no le vamos a ayudar. Que cada uno tome su decisión Ese es el escenario, ¿no? Y es complejo. Sí. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero bueno, le seguiremos hablando de Leaf Golf en las próximas semanas, en los próximos días y insistimos, permanezcan atentos porque publicaremos información interesante en las próximas horas en Tengolf. Por último, por acabar, que no todo es US Open y que siempre la tenemos ahí en un rinconcito y nos acordamos mucho de ella. Carlota Ciganda, 5º puesto en el Major LPGA Classic esta semana, el torneo del LPGA Tour. Destacar el 5º puesto, por supuesto, de 4 rondas, 3 muy buenas de Carlota, una tercera mala que es lo que le ha impedido realmente luchar por la victoria, pero gran torneo de Carlota y sobre todo una tendencia. Hay una tendencia en el juego de Carlota. Fue quinta en la Founders Cup, después fue 18ª en el siguiente torneo, entre las 30 primeras en el siguiente y ahora otra vez quinta. Está en un buen momento y además en un momento de la temporada importante, porque todavía quedan 3 grandes por delante a disputar y empieza a transmitir muy buenas vibraciones Carlota de lo que viene por delante. Así que allí va este recuerdo, este reconocimiento. Que nosotros en el Open de España, del que se ha hablado también mucho, pensábamos que esta tendencia iba a llegar antes. Bueno, que llegue cuando llegue, pero si llega este año ya será cosa buena, ¿no? Y vamos a ver si Carlota nos ofrece una segunda mitad de 2022 mucho más efervescente, ¿no? Ojalá. Pues nada, que nos vamos. Que un paseíto por Boston, una vueltecita. Sí, algo se va a hacer. Algo se va a hacer, hombre, que el avión sale muy tarde hoy hacia la península ibérica. Que muchas gracias a todos por escuchar esta bola provisional y volvemos el próximo jueves para contarles más cosas. Muchas gracias, David Durán. Venga, a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.